Por favor, muchachos, me hacen un favor, escriben todos el nombre y el código aquí en el chat de Zoom. Uy, profe, preste ese aire. ¿Cómo? Aquí está haciendo calorcito en Cúcuta. Toca. Preste el aire, en Arauca hace más calor. Sí, profe. Listo, entonces, ojo, estos tres son muy fundamentales. Vamos a ver otros, claro que sí, pero estos son muy evidentes para nosotros. Lo que les estaba hablando respecto de lo que es el coeficiente de dilatación, es eso de que si hay alta temperatura se expande y que si de pronto la temperatura es baja se contrae, normalmente le ocurre a los elementos metálicos. Y nosotros prácticamente todas las obras tenemos elementos metálicos, ¿sí? La obra que sea. Entonces, quiere decir que tenemos que ponerle bastante atención a eso. Sobre eso, por eso es que nosotros, por lo menos particularmente, considero que no existe todavía, o sea, en todos los 20 y pico años que llevo trabajando en construcción, y pues definitivamente considero que no existe una obra civil donde no se maneje lo que se conocen como juntas de dilatación o juntas de construcción, ¿sí? Entonces, eso de juntas, y eso les va a servir a ustedes en general para el desarrollo profesional. Lo vuelven a tener que mirar muy bien en toda la parte de las líneas de construcción. Por favor, entonces en grupitos, en los grupos que ya creo que ya tienen conformados, realizan unas diapositivas, ¿sí? Unas diapositivas respecto del tema de juntas de dilatación o juntas de construcción. Todo lo que encuentren. ¿De dónde van a sacar esa información? Perfectamente de las bases de datos digitales. Les aseguro totalmente de que por lo menos en las principales que siempre les dije, que era Science Direct y Gale, que son las que tienen que entrar en inglés y después simplemente hacen la traducción en línea, si es el caso, si es que no lo manejan. Para ello, tienen que, ahí van a encontrar todo ese tipo de información. ¿Sí? Existen muchos artículos y muchos libros que trabajan con eso y perfectamente en inglés eso es lo que hay desarrollo respecto de materiales o sistemas de juntas de construcción o dilatación. Van a buscar todo lo que encuentren con eso y generan unas diapositivas. ¿Listo? Profe, ¿y nos puede mandar el nombre del libro por el grupo de WhatsApp mejor para, si nos puede hacer el favor? ¿Mandar el qué? El nombre del libro. No es un libro, por eso les digo. Lo que les estoy diciendo es que al consultar ustedes en las bases de datos digitales de la biblioteca de la universidad, dentro de esas bases de datos hay dos específicamente que son buscadores precisamente de cuestiones muy importantes. Son los que más consiguen información. El uno es Science Direct, se los voy a escribir acá en el chat, y el otro es Gale. Pero ya eso ya ustedes lo deberían saber. Se supone que ustedes ya vienen manejando ese tipo de información. Profe. Dime. ¿Para cuándo se tienen que tener las diapositivas hechas? ¿Por Para de medio hoy de en qué 8. plataforma las...?
por medio de qué plataforma la subimos. Sí, yo ¿Cómo? les envío específicamente digamos, la asignación, pues por el momento siempre será por Edmodo, ¿sí? Igual yo siempre les hago la referencia en el grupo de WhatsApp avisándoles que ya les quedó colocada la asignación allá. Por el momento en esa, que esa es la que ya tenemos bien desarrollada. Si es el caso, en algún momento también será por Moodle, ¿sí? Digamos, las asignaciones por MS Teams personalmente no me gustan. No, me parece que como que complican más. Entonces es mejor por esos LMS. Sí, dime. ¿Será alguna presentación o simplemente? O sea, sí, realizan unas diapositivas, una presentación. Si ven el caso de que pueden generar, digamos, es necesario de pronto unas diapositivas donde ustedes salgan, que se pueden grabar y que eso obviamente lo pueden desarrollar en PowerPoint o incluso en cualquier otra, ya sea en Prezi, puede ser en S-Way, ¿sí? Cualquiera de esas, la presentación como la quieran realizar, la cuestión es que se entienda y se pueda desarrollar bien el tema por parte de ustedes. Obviamente que tiene que verse, digamos, esa participación grupal. Eventualmente yo ahí sobre lo que miremos, de pronto les hago algunas preguntitas o algunas acotaciones respecto de esos temas. Listo, profe. Ok. Listo, ya guardé la sesión anterior, continuamos. Profe, una pregunta. ¿Sobre qué es el trabajo? Es que tenían como muy lenta la conexión. Entonces también se lo escribo aquí en el chat. Es sobre Bueno, sí. juntas. Sobre las juntas de dilatación, compañero. Gracias. Ojo, juntas de construcción. Dentro de las juntas de construcción encontramos las juntas de dilatación, ¿sí? Entonces, dependiendo del caso, esas son unas de las juntas que podemos encontrar. Pero hay muchas y eso nos va a servir porque normalmente se desarrollan con diferentes tipos de materiales. Entonces, también vamos a entender más sobre esa parte. Ahí ya se los coloqué en el chat. Listo, profe. Entonces, listo. Este concepto de densidad, masa sobre volumen, lo van a seguir trabajando durante toda su vida, no ni siquiera durante la carrera, durante toda su vida. Porque esta formulita tan básica, ¿sí? Tan sencilla, de ella dependen en muchísimas de sus asignaturas que comprendan o que se tomen como base para llegar a otro tipo de cálculos más avanzados. Entonces, simplemente entender que pues la densidad, dependiendo de la masa y el volumen, obviamente cambiará según el tipo de materiales. Si pusiésemos todos los materiales, digamos, bajo un mismo volumen, pues todo dependerá directamente de su masa para poder observar o entender o calcular cuál sería la densidad de cada material. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 5 materiales diferentes: plomo, agua, corcho, aire, hidrógeno, ¿sí? Así. Pero sí están bajo una misma condición de volumen. Por tanto, dependiendo de la masa que cada uno posee, y eso es, digamos, una característica de cada material, esos son datos que se pueden buscar perfectamente, pueden obtener, digamos, lo que vendría siendo la densidad para cada uno de esos, y así absolutamente para todos los materiales. Un dato que ustedes normalmente, seguramente ya lo grabaron o ya lo tienen conocido, pero si no, para que se lo graben de aquí en adelante, porque lo van a trabajar tanto en la línea de aguas como en la línea de suelos y en otras
en otras asignaturas lo que tiene que ver con la densidad del agua. La densidad del agua uno se la sabe rapidito, 1 gramo sobre centímetro cúbico, suponiendo que esto, ¿sí? Esto tiene 1 centímetro cúbico de lado, de base y de profundidad, ¿sí? Entonces, normalmente eso es. Si a usted le hablan de densidad del agua, usted una vez dice, es 1, pero es 1 gramo por centímetro cúbico. Ojo, si ya no están hablando directamente de densidad, sino de ya no masa sobre volumen, sino peso, es decir, que le adicionaron o multiplicaron por la aceleración de la gravedad, esto pues ya deja de ser densidad y ahora es realmente un gamma, ¿sí? Es una presión, un esfuerzo. Pero entonces, para esos casos, en particular, pues directamente ya esto no va a ser masa, sino peso. En eso, pues ya ese valor de 1, si se lo graman para la densidad, 1 gramo por centímetro cúbico para el agua, ya no será. Tendrán que hacer la conversión de unidades necesarias para obtener en qué unidades o a cuánto equivale eso en las unidades de peso sobre volumen, ¿sí? Lo que tiene que ver con la higroscopicidad. Entonces, hay diferentes materiales que sufren de higroscopicidad o por lo menos tienen esa característica. Uno de esos específicamente es la madera, ¿sí? La madera absorbe con facilidad la humedad del medio ambiente. Por eso, por ejemplo, para lo que nosotros vamos a utilizar específicamente en construcción, normalmente la madera tiene que ser curada, es decir, tiene que pasar por un proceso de forma tal que tanto lo que son los animales que la atacan, así como cierto sellado, para que no, digamos, no absorba con tanta facilidad la humedad del medio ambiente. Pero el otro material que nosotros vamos a trabajar muchísimo es lo que tiene que ver con el cemento. Estas son pacas de cemento típicas, ¿sí? El cemento. Y ojo, el cemento, una de sus propiedades y por las cuales nos sirve o nos va a servir como material cementante, es decir, que nos va a servir para pegar diferentes materiales, normalmente de tipo de mampostería o cerámicos, ¿sí? Es precisamente por esa propiedad de la higroscopicidad. Entonces, una vez más, la higroscopicidad es lograr, digamos, absorber humedad del medio ambiente o absorber humedad, ¿sí? El cemento, si de pronto no lo han visto nunca o no tienen ni idea, es un material de tipo sólido, es un polvo, ¿sí? Así se consigue. Y para que empiece a funcionar como un material cementante, es decir, que logre pegar las cosas, es necesario adicionarle agua. Agua potable, ya lo vimos que en alguna clase anterior, que el agua potable es lo que nosotros requerimos para todo lo que tenga que ver con construcción. Entonces, en ese caso, pues para que él empiece a tener resistencia y poder, digamos, aglutinar y pegar diferentes materiales, es porque esas partículas de ese cemento logran hidratarse, es decir, logran absorber al máximo el agua que se le está adicionando. Pero, ¿qué pasa con eso? Que sabiendo que es un material cuya propiedad, la higroscópica, es bastante alta, eso también nos indica que este material tampoco lo podemos dejar a la intemperie porque sí. No sé si en algún momento les haya tocado, pero es común en arreglos típicos de cualquier vivienda, de cualquier hogar, que en algún momento utilicen algo de cemento y casi siempre sobra un poco y terminan y lo envuelven bien y demás. Y después cuando de pronto van a volver a necesitarlo, ese material ahora está duro, parece que se hubiese convertido como en una piedra. Eso que le ocurrió
específicamente es por la higroscopicidad. Es decir, que logró absorber humedad del medio ambiente y se empezó a generar la reacción química por la cual él se convierte en un material aglutinante o cementante. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tenerle cuidado al cemento en el momento incluso, no necesariamente de la construcción, sino desde el mismo embalaje o ubicación en el sitio de la obra. Es decir, el abastecimiento de él hay que ponerle mucho cuidado. Para eso, ¿cuál es la recomendación típica que ustedes van a tener que trabajar en sus construcciones? Siempre colocarlos sobre estivas. Una estiva es esto que ven aquí, ¿sí? Normalmente son de madera, pero también las hay plásticas, ¿sí? Desde hace algún tiempo, por lo de la cuestión del impacto ambiental, muchas empresas, digamos, ya han venido pasándose o ya de una vez están trabajando solamente con este tipo de elementos, pero conformados con materiales reciclados o materiales sintéticos como el plástico. ¿Y para qué son o para qué sirven? Precisamente Para evitar la humedad del cemento, no se dañe, no se deteriore. Lo que ocurre es que normalmente si ustedes colocasen, por ejemplo, como esta, una paca de cemento o las pacas de cemento en su obra directamente sobre el terreno tiene contenido de humedad. Es más fácil obtener humedad desde el terreno. Entonces, si este material, su propiedad es de que puede absorber muchísimo, pues claro que va a empezar a absorber mucho más fácil y más rápido desde el suelo mismo. Entonces, para poderla separar de entrada de la humedad que tiene el suelo, se van a utilizar estivas, ¿sí? En todas sus obras. Primero, normalmente cuando uno llega a trabajar a un proyecto nuevo, pues lo que encuentra uno es terreno natural, entonces más húmedo va a ser. Pero aparte de eso, incluso si fuese sobre un piso que ya se desarrolló, ¿sí? Ya sea un piso en concreto, algún piso cerámico o demás, de todos modos es fácil de que este elemento, por estar como en un contacto más frío, logre absorber por higroscopicidad humedad del ambiente. Entonces siempre va a tener que separarlo del piso, como por intermedio de estivas. Eso es una cosa. Lo otro, que no solamente se puede quedar así expuesto sobre estivas, ¿sí? Sino que también habrá que colocarle encima un plástico, y en este caso un plástico negro. ¿Por qué lo del plástico negro? Porque digamos, ese tono, ese color, primero genera de que va a conservar un ambiente cálido dentro o según lo que esté cubriendo, ¿sí? Eso es por cuestiones que ustedes después van a entender de frecuencias de radiación y demás, pero es específicamente para eso, para garantizar de que incluso en ese espacio entre una bolsa de cemento, una paca de cemento y otra, no empiecen a absorber esa humedad. Entonces vamos a intentar también minimizar en ese entorno cubriéndolo con un plástico negro. Eso es fundamental en nuestras obras de construcción. ¿Por qué? Porque cuando vamos a realizar actividades de construcción en las cuales interviene el cemento, es decir, si vamos a hacer algún friso o pañete, si vamos a pegar algún elemento de mampostería, si vamos de pronto a fundir in situ, es decir, en el sitio de la obra concreto, pues obviamente que vamos a necesitar cemento. En esos casos, pues vamos a tener que tener el material allí. El material en construcción no llega del cielo apenas uno lo desea. Eso hace parte de la programación de obras, cuando lo estén viendo, de por qué uno tiene que proyectar, saber qué tipo de actividades de construcción se van a desarrollar para poder prever qué materiales, qué herramienta, qué equipos y cuánta mano de obra vamos a requerir para desarrollar esas actividades. Si eso está claro, si eso se puede ejecutar así, nosotros no vamos a tener ningún problema. Pero ojo, si la obra es muy grande, ¿sí? Muy voluminosa y que tenga muchísimo, vayamos a utilizar muchísimo cemento,
Eso no indica que vamos a llenar la obra primero de todo el cemento que vamos a gastar en el proyecto. Eso no se puede hacer, primero porque no se dan las condiciones de, digamos, de acopio, es decir, de mantener ese material en la obra. ¿Sí? Primero nos va a ocupar muchísima área y es complicado. Él tiene su peso y demás. No es fácil de estarlo movilizando tampoco cada vez que querramos. Adicionalmente de eso, la condición de higroscopicidad, pues nosotros podremos manejar hasta cierto punto, hasta cierto número de material, de forma tal de garantizar de que no se nos va a dañar tan fácil y sobre todo que antes de que eso nos dañe o que empiece a ponerse duro por las condiciones normales de absorber del ambiente el agua, que lo vamos a poder utilizar en las actividades que sí tenemos programadas dentro del proyecto. Entonces, eso también es así. Uno va gastando material y va pidiendo nuevo material, pero no es que específicamente lo que es el cemento lo tenga uno todo desde el inicio. Eso no está correcto, eso no se puede hacer. Porque incluso las empresas productoras de estos elementos, lo veremos seguramente cuando algún grupo esté exponiendo sobre eso, tienen dispuestos grandes áreas cubiertas y que manejan cierta temperatura, es decir, unos galpones, ¿sí? Unas zonas cubiertas para poder almacenar estos materiales y que logre conservarse un poquito más de tiempo. Recomendaciones para que no tener problemas en nuestros proyectos respecto de pérdidas normales de cemento. Entonces, primero, utilizar estivas, la que puedan utilizar, ya sea de madera o de plástico. Ojalá que impacten menos negativamente el medio ambiente. Lo otro, cubrirlas con el plástico negro. Muy bien. Y adicionalmente, pues más bien hablar con su proveedor y que él le tenga, digamos, asegurado de que cada tanto que usted le pida, cada 3 días, cada 5 días, que le envíe material, él se lo va a enviar sin ningún problema. Pero es mejor que él tenga la gran cantidad de cemento en su almacenaje que está destinado para garantizar, digamos, esas temperaturas que nosotros en cualquier obra de las que tengamos. Primero porque nos va a ocupar muchísima área. Entonces nos va a incomodar y ya hablamos respecto de lo que era el orden de nuestros proyectos. Y lo otro, que ese material allí, si lo mantenemos ahí y no lo estamos gastando como tan rápido, perfectamente en 2 semanas, ¿sí? Y máximo un mes, ese material seguro ya se nos está poniendo duro y se nos va a empezar a dañar. Supongamos que una bolsa de esas de cemento, una paca de cemento, tiene una parte que sigue siendo polvillo y la otra está dura. En general, esa paca de cemento, ya ese material cementante, ya tuvo alguna reacción química por digamos, absorber la humedad del ambiente y ya la resistencia o para lo que lo necesitamos seguramente no tendrá las características esperadas originalmente. Entonces nosotros debemos trabajar con material que esté bien hecho. Es decir, por ejemplo, que nos lo envíen desde el proveedor, ¿sí? Cualquier proveedor de cemento. Llegan las pacas y más o menos toca estarlas tocando, por lo menos cuando tengamos a nuestros trabajadores en el descargue, hay que estar verificando de que esas precisamente, y eso se siente, que no esté duro. Apenas se sienta alguna dura, de una vez ese tipo de cemento se rechaza para el proyecto, porque igual eso cuesta, entonces va a ser pérdidas en el momento que se acepte para nosotros como contratistas. ¿Se entiende eso? Sí, señor. Sí, profe. Profe, si en algún caso el error, digamos, fue de uno Sí. y cierta parte del material se dañó por higroscopía, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cómo se puede corregir ese material? ¿Hay algún aditivo? ¿Hay alguna forma de arreglarlo? A ver, no es que hayan aditivos que lo mejoren, porque primero para poder saber qué tiene que mejorar, usted tendría que hacerlo obligatoriamente algún diseño de mezcla, ¿sí? Entonces le tocaría ponerse a ensayar eso si para lo que lo tenía destinado aún le sirve. Entonces, digamos, dentro de eso hay ensayos de laboratorio, por ejemplo, de morteros, si alcanza cierta resistencia y demás, si aún no sirve. Pero para eso, pues habría que hacerle tremendo estudio. Entonces, de entradita, ojalá eso no les pase, porque eso son pérdidas por lo general. Ahora, de pronto hay dentro de las estructuras o construcción de que nosotros estemos desarrollando,
hay algunas que definitivamente aceptan ciertos niveles bajos de resistencia y otras no. Por ejemplo, no es la misma, digamos, resistencia la que tiene, digamos, algún sardinel, ¿sí? Y es normalmente un bordillo que está delimitando lo que es un andén, es decir, una zona de caminería respecto de la cuneta o una vía específicamente. Respecto de pronto de una columna o de una pila en algún puente o una columna en alguna obra, en alguna construcción o alguna viga específicamente que es parte integral de una placa, ¿sí? O sea, depende de las situaciones. Si definitivamente es que se le está dañando, tocaría empezar a mirar y saber en qué otro tipo de actividades podría estar utilizando rápido ese material. Otro tipo, por ejemplo, el mortero de pega no es específicamente la misma dosificación, es decir, qué tanto de cemento, qué tanto de arena y qué tanto de agua para el mortero de pega de ladrillos o bloques que, por ejemplo, el que se utiliza para el pañete o friso, ¿sí? Para el recubrimiento de un muro que es en mampostería. Entonces, ese tipo habría que tener muy en cuenta para qué se estaba destinando originalmente y, si de ser el caso, antes de que se pierda, en qué se puede utilizar, que de todos modos haga parte del proyecto y que no estemos, digamos, bajando las condiciones de especificaciones de calidad de la obra como se tiene que entregar. ¿Entendido eso? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, dentro de lo de coeficiente de dilatación, sobre todo la parte metálica, entonces, digamos, lo que tiene que ver con estructuras metálicas propiamente dichas. ¿Dónde vemos nosotros de pronto estructuras metálicas comúnmente? En lo que son fácilmente identificables en los coliseos deportivos, ¿sí? ¿Por qué se utiliza para esos casos de pronto la estructura metálica? ¿Y por qué no la hacen toda en concreto? Si ya hemos hablado de que es de los materiales que más utilizamos. Precisamente porque el concreto, de todos modos, sus secciones, es decir, sus formas, requieren más o menos de unas medidas mínimas para desarrollar cierto tipo de estructuras. Y lo que son las cubiertas de los coliseos, por lo menos ustedes seguramente han participado o visto algún coliseo, por lo menos si estuvieron en el campus principal de la universidad, justo llegando a la salida antes de la parte del gimnasio, ahí está el coliseo, varios coliseos. Y siempre tienen un gran área, ¿sí? Una zona donde no hay nada atravesado, donde se pueden colocar, por ejemplo, las canchas de básquet, las canchas de micro, las canchas de voleibol, las canchas de tenis, etcétera, lo que sea. Pero en esa área no tienen ninguna estructura que ayude a sostener algo allí. Por tanto, para abarcar algo que se va a denominar, de aquí en adelante ustedes lo van a trabajar en la línea de estructuras, las luces. Una luz, cuando nosotros hablamos en materia de ingeniería civil, de una luz, nos estamos refiriendo a una medida, a una longitud, ¿sí? Normalmente horizontal, una proyección horizontal, de un elemento estructural que va desde un apoyo hasta otro apoyo, es decir, desde donde está sosteniéndose ese elemento. Entonces, en un coliseo, en materia de concreto, pues serían luces muy grandes, ¿sí? Porque por lo general las medidas típicas de una cancha, por lo menos de un lado, pueden estar perfectamente sobre los 15 metros y más, ¿sí? Incluso si fuese una piscina por lo menos mínimo tiene 7 metros. Entonces, en esos casos, esas son luces grandes. Las luces grandes realmente son a partir de 3 metros. Normalmente cuando es concreto requiere un apoyo, es decir, de algo que le ayude precisamente a sostenerse y a, digamos, transmitir cargas. Entonces,
como las luces son muy grandes, normalmente cuando las luces son muy grandes para una estructura, se prefiere o se recurre a la estructura metálica. Primero, porque la estructura metálica tiene las capacidades portantes normalmente requeridas, no requiere de secciones muy grandes, ¿sí? Es decir, de que sea muy voluminosa, y su mismo elemento, su misma constitución del material, se puede utilizar precisamente para grandes luces. Eso es digamos, una de los factores normales cuando uno prefiere utilizar alguna estructura en concreto respecto a alguna estructura metálica. Entonces, volviendo al caso para lo que estábamos tratando, cuando son ese tipo de estructuras muy grandes, de grandes luces, ya se entiende que es una luz de grandes luces, gran longitud, las estructuras metálicas es lo común, sobre todo en eso que son coliseos. Quiere decir de que si lo que más tiene ahí es estructura metálica, y ya hablamos de que lo metálico normalmente tiene ese problemita, el coeficiente de dilatación, habrá que tenerlo en cuenta al momento de diseñar esa estructura, al momento de pronto de eso que ustedes van a buscar, de generar cierto tipo de juntas, o cierto tipo de holgura, o cierto tipo de margen, cosa tal de que tenga chance de pronto alargarse o contraerse según las condiciones climáticas. Eso puede ocurrir, es normal y así se diseña. ¿Por qué? Porque se parte del hecho de que ese material tiene ese comportamiento. Otro tipo de propiedades que también nos interesa muchísimo, lo que es la conductividad térmica, capacidad de la materia de transmitir el calor, ¿sí? Eso también, por ejemplo, un elemento metálico tiene mayor conductividad térmica que de pronto algún elemento cerámico, perfectamente, ¿sí? Dependiendo de los materiales, cada uno tiene sus propiedades y sus condiciones. Como nosotros vamos a hacer obras que son conjunto de varios materiales, pues tenemos que saber cada uno en sus propiedades cómo son para poder identificar o proyectar cómo se comportarán al generar un solo elemento o un solo último nuevo producto. Conductividad eléctrica, por ahí se los nombré hace rato, capacidad de la materia de transmitir la electricidad. Dentro de eso ya ustedes por cultura general también lo deben saber, la parte eléctrica es más fácil de, digamos, evitar alguna descarga eléctrica si se posee de pronto algún aislante. Para el caso del plástico, la goma normalmente es un aislante muy bueno para ese tipo de situaciones. Vemos lo que es la resistencia mecánica, cantidad de esfuerzo que la materia es capaz de resistir sin deformarse o romperse. Ojo con eso. La resistencia es lo que más ustedes van a tener que evaluar de elementos estructurales. Entonces, ¿qué es la resistencia? Es la capacidad de resistir sin deformarse o romperse algún material, ¿sí? Esto normalmente es justo antes del colapso. Para algunos casos, a medida que van avanzando, verán, digamos, unas especificaciones o unas definiciones más específicas. Profe, disculpe. ¿Sí? Queda menos de un minuto en la conferencia. Ok. Entonces, Ya les envío el nuevo link. Listo, profe.